Mateo, su capítulo 25. Para los que toman nota, y sugiero que tomen notas porque es la única manera que ustedes van a recordar lo que se les fue enseñado el día de hoy, tomando notas, sea en su celular, tableta, papel. Tomen notas. Y para los que sí están tomando notas, voy a predicar bajo el tema: no desperdicies tus talentos. No desperdicies tus talentos. Conforme al título, ya saben de qué vamos a hablar. Vamos a Mateo, su capítulo 25, versículo 14 en adelante. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro, 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo mal y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Hay una pregunta que tarde o temprano cada uno de nosotros tendremos que responder. Y la pregunta es: ¿qué hiciste con lo que Dios puso en tu mano? No es cuánto tuviste, no es tuviste tanto como aquella persona, o no es la pregunta fuiste tan conocido o exitoso o reconocido como otros. La pregunta realmente que nos tenemos que hacer es: ¿qué hiciste con lo que recibiste? Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta. Porque Mateo, su capítulo 25, es uno de esos textos que el Señor Jesús exhorta a sus discípulos y los aconseja cómo vivir entre medio que ellos esperan su venida. El capítulo 24 de Mateo nos enseña de que el Señor se irá,
pero tendrá que regresar. Y su capítulo 25 nos enseña primero sobre las 5 vírgenes insensatas con las 5 vírgenes prudentes. Y en ese mismo contexto el Señor Jesús enseña esta hermosa parábola. Nos habla sobre un señor, un maestro, un dueño, que antes de irse lejos entrega los bienes a sus siervos y los encomienda. Y eso es una lección no para cualquier persona, sino que es una lección para nosotros que somos seguidores de Cristo, aquellos que estamos esperando su venida, aquellos que profesamos ser creyentes y cristianos. Esta parábola es para nosotros. Y realmente esta parábola la oímos en muchas ocasiones como, hey, ¿cómo Dios puede darte más dinero? O cómo es que el Señor te puede multiplicar con más. Y en realidad esta parábola no tiene mucho que ver con las finanzas, pero en sí tiene que ver con todo lo que hemos recibido. En el contexto judío, el Señor usa el término talentos. Y sí, para el pueblo judío los talentos era dinero. Pero si lo vemos más allá de lo superficial, está hablando no simplemente de dinero, pero está hablando de todo lo que ha sido encomendado y puesto en nuestras manos. Y esta parábola tiene muchos principios y tiene mucho que aprender y enseñarnos a cada uno de nosotros. Miremos el texto. Contemplemos el texto en esta preciosa tarde. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Lo primero que esta parábola me enseña, lo primerito es que Dios es quien reparte los talentos y los reparte para su gloria. Y quiero que presten mucha atención porque hoy no van a ver puntos en la pantalla, pero sí estoy dando mis puntos. Dios es quien reparte los talentos para su gloria. Eso es lo que nos enseña el primer versículo, el versículo 14. En el primer lugar aprendemos que esta parábola enseña que todos los que profesan ser cristianos hemos recibido algo de Dios. Todos somos siervos de Dios y a todos se nos ha confiado talentos. En otras palabras, cualquier cosa que podamos utilizar para glorificar a Dios, eso es un talento. Todo lo que el Señor nos ha entregado, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, las oportunidades, el ministerio, el conocimiento, dones. Todo eso no es posesión autónoma, o sea, que no viene de nosotros, no sale de nosotros o no sale del ser humano. Todo esto es a consecuencia de la gracia providencial del Señor Jesús. En otras palabras, todo lo que usted posee, le pertenece a Dios. Y si usted lo tiene en las manos, ha sido puesto y depositado en las manos de usted, no porque le pertenezca a usted, pero es porque el Señor lo ha llamado a usted como un mayordomo para cuidar y para guardar y obtener sus bienes para su gloria. El salmista lo dijo así en Salmo 24, versículo 1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. El mundo, o sea, es todo lo que es el planeta Tierra, todo el mundo, y los que en él, los que en el mundo habitan. Todo esto es ¿de quién? De Jehová. Le pertenece a él. Es de él. Por lo tanto, el tiempo que nosotros tenemos es un regalo de Dios para que nosotros aprendamos a ¿qué? A administrarlo. En otras palabras, esto nos está enseñando, esta parábola nos enseña la doctrina de la mayordomía. No es simplemente cómo vamos a ser mayordomos con nuestras finanzas. Esta no es una simple lección de cómo vamos a ser mayordomos de las ofrendas de la iglesia. No. Esto nos enseña teológicamente, nos enseña que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Y el ser humano ha sido colocado en este mundo por Dios como administrador responsable de todo lo que le pertenece a Dios. ¿Con qué fin? Para su gloria. Vayamos a Isaías su capítulo 4, versículo 7. Isaías 4, 7. Uno de los textos más cortos, pero tan poderoso, con una gran significancia. Todos los llamados de mi nombre. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Todos aquellos que han sido llamados de parte de Dios. Todos aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Todos aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo. Cuando estábamos muertos, ahora tenemos vida. Eso es lo que está diciendo Isaías. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Y los hice. Lo primero que me enseña esta parábola es de que Dios es quien reparte todo lo que tenemos para su gloria. No es para la gloria nuestra. No es para nuestro beneficio. No es para nuestros hijos o nuestras generaciones. No. Es para su gloria. Somos administradores. Somos llamados a administrar las posesiones, todo lo que el Señor le pertenece. Entonces, la pregunta cristiana no es simple ¿qué quiero hacer con mi vida? Sino qué quiere el dueño que haga con lo que Él me ha confiado. Nuestra vida debe de decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué haré con mi vida? No. Es ¿qué necesito hacer? ¿O qué quiere el dueño de mi vida que haga con lo que Él me ha dado a mí? Eso es lo que me enseña esta parábola. Me enseña a que hagamos una evaluación, un inventario de nuestras vidas y miremos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tal vez te ha dado salud, tal vez te ha dado conocimiento bíblico, tal vez te ha dado capacidades, tal vez te ha dado talentos para poder leer, para poder tocar un instrumento, para cantar. Tal vez te ha dado conocimiento para que seas bueno con números. Lo que el Señor haya puesto en tus manos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para su gloria? Porque es el Señor, es de Él. La parábola nos dice que el Señor antes de irse, el amo antes de irse, vino y llamó a sus siervos y les dijo, hey, toma, aquí están mis bienes. Todo lo que tengo aquí está, administralo.
lo otro que me enseña, vamos a Mateo 25:15, dice, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Este texto me enseña no solamente de que el Señor es el que da los talentos para su gloria, pero número 2, es Dios no entrega a todos lo mismo. Dios no entrega a todos lo mismo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nosotros muchas veces, somos malos administradores porque entramos en la comparación. Entramos a un estilo de vida de comenzar a compararnos y a quejarnos con el Señor. Ay, Señor, ¿por qué tú le diste mejor a esa persona y no a mí? ¿Por qué, Señor, esa persona sabe tocar bien la guitarra y yo no? Y comienza una queja y una súplica delante de Dios a quejarnos y decirle, Señor, ¿por qué? Pero la parábola me enseña que el Señor repartió a cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. Conforme a su capacidad. Esto no implica que a la persona que le dio 5 es porque sea un superhombre que puede administrarlo todo bien y el que le dio 1 es un hombre inútil. No. Sino que la capacidad y el propósito son distintos de cada persona. Por eso es que hay personas que pueden cantar mejor que otros. Hay personas que pueden predicar mejor que otros. Hay músicos que tocan mejor que otros. Pero comenzamos a ser malos mayordomos cuando comienza con la comparación. Porque decidimos compararnos y comenzar a desear lo que otro tiene y no comenzamos a manejar y a ser buenos mayordomos con lo que sí tenemos. ¿Qué tal con las enfermedades? Ay, Señor, si yo tuviera mejor salud, yo hiciera esto para ti. Ay, Señor, si tan solo me sanara, Señor, yo evangelizara. Así como aquel hermano que evangeliza a medio mundo. Y comenzamos con las comparaciones. ¿Y qué tal lo que el Señor sí te ha dado aún en medio de la enfermedad? Ay, Señor, si tan solo me dieras hijos. ¿Y qué tal con el tiempo que tienes? ¿Qué tal con el esposo que tienes? ¿Qué tal con la vida que tienes? ¿Por qué no haces algo con ello en vez de estar diciendo, si tan solo tuviese? No. Si el Señor no te lo ha dado y se lo ha dado a otra persona, es porque el Señor reparte conforme a la capacidad y propósito de cada persona. No es estarse comparando y decir, Señor, ¿por qué a él y por qué no a mí? La pregunta es aquí, ¿soy fiel con lo que sí tengo? ¿Soy fiel con lo que sí tengo? Muchas veces nosotros deseamos cosas que otros tienen y cuando el Señor nos la permite lograr esas cosas, completamente nos desviamos de nuestro propósito. Hay unos que dicen, Señor, si yo tuviera un trabajo como esa persona, yo daría mis diezmos y yo daría mis ofrendas porque ganaría más. Y el Señor dice, ¿me lo quieres comprobar? Vamos, te voy a abrir esa puerta. Y el Señor permite el deseo de nuestro corazón para que nos demos cuenta que no es así.
Llegamos y somos promocionados y tenemos una promoción y tenemos más dinero, pero con ese más dinero viene más responsabilidad, que ahora no solamente no di ni mis diezmos ni mis ofrendas, ahora ni voy a la iglesia, porque no hay tiempo. El nuevo trabajo me exige trabajar más horas. ¿Sí me explico? El Señor reparte a cada persona conforme a su capacidad, conforme a su propósito. Y si entendemos nosotros que el Señor nos ha entregado lo que tenemos, seremos mejores mayordomos. Seremos fiel con lo que el Señor nos ha entregado. Solo porque no lo tiene no significa que el Señor no la quiere bendecir con ciertas cosas. No. Todo lo que usted posee ahorita es para que usted sea fiel con lo que ya tiene. Miremos el siguiente versículo, 16. Dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Lo que me enseñan estos textos es, número 3, la verdadera fe produce una vida fructífera. La verdadera fe produce una vida fructífera. Ahora, lo primero que observamos es que la fe verdadera produce ¿qué? Acción. Una persona que realmente ha recibido vida, que se le ha deslumbrado las verdades bíblicas, aquella persona que ha recibido vida después de haber tenido muerte, esa fe verdadera y genuina produce en la persona el querer como el hacer. El que realmente ha entendido todo lo que Dios ha hecho por él y todo lo que le ha entregado en la vida. Esa persona no desperdicia la vida, no desperdicia el tiempo, no desperdicia oportunidades, sino que aprovecha cada oportunidad. ¿Para qué? Para honrarlo, para glorificarlo. El verdadero creyente no se queda sentando contemplando sus talentos y todo lo que el Señor le ha dado. El verdadero creyente con una fe genuina no se sienta a estar pensando en 5 años, yo quiero obtener este negocio aquí y allá y papá, pero no, es cómo puedo honrar a Dios, cómo puedo glorificar a Dios a través de todo lo que Él me ha dado. Ojo, por eso es que me encanta mucho la vida de los puritanos. Me llama demasiado la atención de la vida de los puritanos. Porque los puritanos, en los tiempos 1800s, no sé cómo decirlo en español, en esa época, los puritanos recibían vida, se convertían al evangelio, y lo que ellos hacían, ellos ya no se mezclaban con nada del mundo. Nada de los placeres del mundo les llamaban. Lo que ellos hacían, iban y comenzaban a escribir y a desglosar la Biblia, en estudiar la palabra de Dios y a escribir todo lo que ellos aprendían. Y no solamente eso,
predicaban, levantaban escuelas bíblicas, sacaban a sus hijos de las escuelas seculares y las ponían en escuelas bíblicas. Ellos deseaban que todo lo que ellos conocían de la gloria de Dios fuese imputada a todo lo que ellos tenían, a sus hijos, a sus esposas, todo. Porque ese era el hambre. Una fe verdadera produce una vida fructífera. Eso es lo que aprendemos en esta parábola. Aprendemos donde dice que el que recibió 5 talentos, el que recibió 5 dijo: hey, voy a ir y voy a producir otros 5 talentos. Fue la fe que lo impulsó a multiplicar los talentos. Y ojo, no estoy hablando de finanzas. No es de que el Señor te está dando a ti 5 millones de dólares y tú vas a ir y vas a multiplicar otros 5 millones y te vas a hacer un hombre millonario por la gloria del Señor. No. El principio aquí no es de que tú multiplicas. Aquí el principio es de que aprovechas a dar aprovechas a invertir tu tiempo en el reino de los cielos. Si el Señor te dio tiempo a ti, ese tiempo lo aprovechas ¿a qué? A multiplicarlo para su gloria. Si el Señor te ha dado hijos a ti, es para que lo multipliques ¿en qué? En discípulos. Si el Señor te ha dado a ti una esposa, es para que la multipliques en una sierva de Dios. Si el Señor te ha dado un trabajo, es para que tú multipliques y resplandezca su luz en el trabajo. En otras palabras, aprovecha. No te quedes pensando: ay, que en este trabajo que haré 5 años. No, es como estoy reflejando la luz de Dios aquí. ¿Cómo es que estoy reflejando la luz de Cristo en mi escuela? Eso es, la fe verdadera produce frutos verdaderos. Otra cosa que me enseña aquí, que hemos aprendido que muchos de nosotros hacemos un mal uso de los privilegios y talentos que Dios nos ha dado. Los desperdiciamos. Porque dice la Biblia que no solamente el de 5 y el de 2 multiplicaron, pero aquella persona que recibió 1, esa persona mal usó el privilegio de su talento. Dice que tuvo miedo y cavó y metió su talento. Y hay muchos de nosotros que mal usamos nuestros talentos, nuestro tiempo, mal usamos todo lo que se nos ha dado. Y hay muchos de nosotros así. Hay un grupo de personas que muchos de nosotros mal usamos y ocultamos nuestros talentos y descuidamos de las oportunidades para glorificar a Dios. Por ejemplo, las personas desperdician la Biblia, desperdician la oración, desperdician el día de descanso. No, aquí no hay que descansar, aquí hay que darle, vámonos. Sea domingo a trabajarle. Eso es un desperdicio. Estás desperdiciando de lo que Dios te ha dado.
desperdician el no creer en Dios, desperdician que viven buscando placeres mundanos o piensan en las cosas de este mundo o piensan en lo superficial y nunca con ojos de la eternidad, que no piensan seriamente en el reino de Dios, sino que piensan en sus propios reinos. Aquella persona desperdicia su fe cuando está entre creerle a Dios o no creerle a Dios, entre creerle la Biblia o no creerle a la Biblia. Eso es un desperdicio de talentos. Daniel, su capítulo 5, versículo 23 dice: no has honrado al Dios que tiene tu vida en sus manos y que dirige todos tus caminos. Daniel estaba exhortando al pueblo de Israel porque tenían miedo. Tengo miedo, nos han capturado. Y en medio de ese miedo que ellos tenían, que era propósito de Dios, Daniel les dice: hey, ustedes no han honrado al Dios que tiene sus vidas en sus manos y dirige sus pasos. Y hay muchos de nosotros de esta manera. Una fe verdadera produce frutos verdaderos. Miremos el texto, versículo 24, Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero, ojo, mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Con los intereses. Otro principio que me enseña aquí, el cuarto principio, es: una mala visión del Señor produce una mala mayordomía. Una mala visión del Señor produce una mala mayordomía. ¿Cuál era el problema de ese tercer siervo? Los primeros dos recibieron y lo multiplicaron, aprovecharon. El tercero, el problema de esta persona no era lo que tenía en sus manos, pero era realmente lo que tenía en el corazón. Su mala mayordomía producía en él una mala perspectiva de su Señor. En otras palabras, si nosotros tenemos una mala visión de Dios, no seremos los mayordomos que debemos de ser. Y esto es exactamente lo que nos enseña aquí. Una visión equivocada del Señor le produjo a este hombre temor. Dijo: yo conocía que eres un hombre duro. Conocía que eres un hombre que recoges donde no siembras, y tuve miedo. Una mala perspectiva de nuestro Señor Jesucristo produce en nosotros un mal mayordomo. ¿Por qué? Porque el temor produjo inactividad, y la inactividad produjo infidelidad. Por lo tanto, escondió su talento porque tenía miedo. Tenía miedo. Este hombre, en vez de tener una clara visión, en vez de conocer realmente a su amo, él asumió que le servía a un amo. Y esto nos enseña tantas cosas, pero nos enseña de que podemos nosotros ser llamados
siervos, pero realmente no conocer nuestro amo. Podemos alabar y glorificar a Dios, podemos cantar las mismas canciones que todas las demás iglesias, pero estar tan lejos del conocimiento bíblico de Dios. Muchos conocemos a un Dios capataz, que es duro, que es fuerte y produce temor, y como tenemos temor a ir al infierno porque nos va a juzgar, yo quiero aceptar al Señor, y vivimos una vida hipócrita en la iglesia. Pero aquella persona que tiene una visión correcta siempre será un buen mayordomo. Pero aquella persona que tiene una mala vista, por ejemplo, si nosotros pensamos que Dios no provee o no proveerá, ¿qué hacemos? Acumulamos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor le dijo: yo mandaré maná y recojan una porción por día. Y el día sábado van a recoger 2. Y aquellas personas que dudaron de que el Señor iba a proveer, ¿qué hicieron? Acumularon. ¿Qué tal si el Señor no provee para mañana? Ay, es mejor que nosotros acumulemos. ¿Y qué pasa con acumular? Desconfiamos del verdadero Dios y hace que todas las cosas, como el pueblo de Israel, se le pudrió el maná. Les enseñó una lección. Hay muchos de nosotros que si pensamos que Dios no es bueno, viviremos ¿qué? Desconfiando de Él. Hay muchos de nosotros que si pensamos que todo depende de nosotros, viviremos mejor. Si el Señor es un caballero y el Señor me ha dado a mí la voluntad para hacer con mi vida como yo quiera, sería mejor que yo gobierne mi vida a que Él gobierne mi vida. Una mala visión de Dios produce una mala mayordomía. Número 5 para terminar. Mateo su capítulo 25, versículo 28 al 30 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Esto es lo que controla la parábola. ¿Por qué? Porque nos enseña, número 5, que todo mayordomo dará cuenta al rey. Todo mayordomo dará cuenta al rey. En la parábola el amo se fue, pero regresó. Ahorita estamos viviendo esa temporada. En la temporada donde estamos esperando que nuestro amo regrese. Pueda parecer que está lejos. Pueda parecer que falta mucho tiempo, pero aquí hay algo seguro: va a regresar. Sea en nuestra generación o en la próxima generación, el amo regresará. Y el Señor Jesús está preparando a sus discípulos, está preparando a su iglesia para vivir una vida de fidelidad en la mayordomía de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por eso es que Jesús dijo en Mateo su capítulo 28, versículo 18: toda potestad me es dada a mí, de lo que está en el cielo y como lo que está en la tierra. Y el siguiente versículo dice: id pues a todas las naciones y predicad el evangelio.
Toda esa potestad que está diciendo el Señor, que se le ha entregado, nos la ha entregado a nosotros. Ay, nosotros estamos diciendo, el Señor me entregó para hablar en lenguas, para sacar demonios, para sanar. No, eso no es lo único que el Señor nos ha dado. Nos ha dado el tiempo, la familia. Todos los recursos que nosotros tenemos es para que nosotros seamos fiel mientras Él regresa. Y ese es el principio, ese es el fundamento de esta lección, de que el Señor regresará y cada uno dará cuenta. Ahora, esto no nos enseña de que el Señor nos da y que nosotros tenemos que multiplicar para ser salvos, sino que aquí la lección nos está enseñando de que cuando Dios da a su verdadero Hijo, el que recibe, ese es fiel con lo que Él recibió, perdón. Pero aquella persona que no es llamada, todo lo que recibe lo mal usa. ¿No lo podemos ver en la vida diaria? ¿No lo podemos ver con las personas que no quieren nada con Dios? ¿Qué hacen con su dinero? Lo malgastan. ¿Qué hacen con su vida? Lo malgastan. ¿Qué hacen con la familia? Lo malgastan. Pero aquella persona que vive de fe, que es un verdadero creyente, aprovecha lo que se le ha dado. Y hay muchos de nosotros, iglesia, hay muchos de nosotros que queremos parecernos al mundo. Hay muchos de nosotros que queremos vivir como el mundo, deseando las cosas del mundo, sin realmente entender que el mundo tiene lo que tiene porque lo está mal usando. La iglesia verdadera no sigue las corrientes del mundo. La iglesia verdadera aprovecha lo que el Señor le da. Es un buen administrador. Porque ojo, el Señor viene y el que produjo 5 talentos y los produjo a otros 5. El gozo de esa persona es que el Señor le dijo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Aquí no es de que tú vas a trabajar para ser salvo. Aquí se trata de que el Señor te da y tú vas a ser fiel con lo que Él te ha dado. Vas a administrarlo bien lo que Él te ha dado. Y cuando Él regrese y vea que tú has sido fiel con lo que Él te ha puesto en tus manos, aunque sea un talento, aunque sea lo más sencillo, la vida, pero supiste administrar bien tu vida para su gloria, el Señor dirá, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras tan hermosas. Qué palabras tan hermosas oír de que el Señor un día nos dirá, me fuiste fiel en lo poquito, pero te daré todo, te pondré sobre todo por tu fidelidad. Iglesia, ¿cómo estamos administrando las cosas que el Señor nos ha dado? ¿Estamos siendo un buen mayordomo? ¿Qué revela nuestra vida o qué revela nuestra manera de vivir? ¿Qué dirán los demás de nosotros? ¿Somos buenos mayordomos?
¿O somos siervos negligentes e inútiles? ¿Estamos usando lo que el Señor nos da para honrarlo y glorificarlo? ¿O estamos usando nuestros talentos para nuestro beneficio? Para nuestro placer o para nuestros deleites o para nuestra gloria o nuestra honra. ¿Qué dirán los demás de nosotros? ¿Estamos reflejando una vida que pone las cosas del Señor como deben de ser? ¿O estamos siendo autónomos como asadones? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¿Qué refleja nuestra vida el día de hoy? Yo lo exhorto, si se ha descuidado usted de la mayordomía de los bienes que el Señor le ha dado, hoy es tiempo para abrir nuestros ojos y despertar y decir: he fallado, he sido un mal mayordomo, he descuidado a mi familia, he descuidado mi negocio, he descuidado mis estudios, he descuidado la Biblia, he descuidado los principios bíblicos, he descuidado XXX. Y si usted es uno de ellos que dice: yo le soy fiel al Señor, entonces sígale fiel, siga fiel, siga hacia adelante. Pero aquellos que realmente estamos entre sí y no, y estamos caminando un camino como que me estoy descuidando. Hoy, en esta parábola, el Señor nos está exhortando: yo vendré para atrás. El Señor regresará. El Señor vendrá. Eso no lo dude. No lo dude. La parábola de las mujeres, de las 10 vírgenes, el novio se fue o el novio no estaba, pero regresó. En esta parábola el amo se fue, pero al fin regresó. Esté seguro de que un día nosotros estaremos frente a frente ante nuestro amo. ¿Qué le daremos cuenta? ¿Qué le diremos? Señor, lo que me diste aquí está, lo multipliqué. O le diremos: Señor, tuve miedo, no te conocía y fui y escondí y mal administré todo lo que me diste. ¿Cuál de esos dos usted se puede comparar? ¿Cuál de ellos el Señor lo está invitando a hacer? Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en otras palabras, cualquier cosa que podamos utilizar para glorificar a Dios, eso es un talento. Todo lo que el Señor nos ha entregado, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades, las oportunidades, el ministerio, el conocimiento, dones. Todo eso no es posesión autónoma, o sea, que no viene de nosotros, no sale de nosotros o no sale del ser humano. Todo esto es a consecuencia de la gracia providencial del Señor Jesús. En otras palabras, todo lo que usted posee, le pertenece a Dios. Y si usted lo tiene en las manos, ha sido puesto y depositado en las manos de usted, no porque le pertenezca a usted, pero es porque el Señor lo ha llamado a usted como un mayordomo para cuidar y para guardar y obtener sus bienes para su gloria. El salmista lo dijo así en Salmo 24, versículo 1. Dice: de Jehová es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo, o sea, es todo lo que es el planeta Tierra, todo el mundo, y los que en él, los que en el mundo habitan. Todo esto es de quién? De Jehová. Le pertenece a él. Es de él. Por lo tanto, el tiempo que nosotros tenemos es un regalo de Dios para que nosotros aprendamos a qué, a administrarlo. En otras palabras, esto nos está enseñando, esta parábola nos enseña la doctrina de la mayordomía. No es simplemente cómo vamos a ser mayordomos con nuestras finanzas. Esta no es una simple lección de cómo vamos a ser mayordomos de las ofrendas de la iglesia. No. Esto nos enseña teológicamente, nos enseña que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Y el ser humano ha sido colocado en este mundo por Dios como administrador responsable de todo lo que le pertenece a Dios. ¿Con qué fin? Para su gloria. Vayamos a Isaías su capítulo 4, versículo 7. Isaías 4, 7. Uno de los textos más cortos, pero tan poderoso, con una gran significancia. Todos los llamados de mi nombre. ¿Qué está diciendo aquí Isaías? Todos aquellos que han sido llamados de parte de Dios. Todos aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Todos aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo. Cuando estábamos muertos, ahora tenemos vida. Eso es lo que está diciendo Isaías. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Lo primero que me enseña esta parábola es de que Dios es quien reparte todo lo que tenemos para su gloria. No es para la gloria nuestra, no es para nuestro beneficio, no es para nuestros hijos o nuestras generaciones, no. Es para su gloria. Somos administradores, somos llamados a administrar las posesiones, todo lo que el Señor le pertenece. Entonces, la pregunta cristiana no es simple ¿qué quiero hacer con mi vida? Sino ¿qué quiere el dueño que haga con lo que Él me ha confiado? Nuestra vida debe de decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué haré con mi vida? No. Es ¿qué necesito hacer? ¿O qué quiere el dueño de mi vida que haga con lo que Él me ha dado a mí? Eso es lo que me enseña esta parábola. Me enseña a que hagamos una evaluación, un inventario de nuestras vidas y miremos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tal vez te ha dado salud, tal vez te ha dado conocimiento bíblico, tal vez te ha dado capacidades, tal vez te ha dado talentos para poder leer, para poder tocar un instrumento, para cantar. Tal vez te ha dado conocimiento para que seas bueno con números. Lo que el Señor haya puesto en tus manos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para su gloria? Porque es el Señor, es de Él. La parábola nos dice que el Señor antes de irse, el amo antes de irse, vino y llamó a sus siervos y les dijo, hey, toma, aquí están mis bienes. Todo lo que tengo aquí está, administralo.
Lo otro que me enseña, vamos a Mateo 25:15, dice, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Este texto me enseña no solamente de que el Señor es el que da los talentos para su gloria, pero número 2, es Dios no entrega a todos lo mismo. Dios no entrega a todos lo mismo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nosotros muchas veces, somos malos administradores porque entramos en la comparación. Entramos a un estilo de vida de comenzar a compararnos y a quejarnos con el Señor. Ay, Señor, ¿por qué tú le diste mejor a esa persona y no a mí? ¿Por qué, Señor, esa persona sabe tocar bien la guitarra y yo no? Y comienza una queja y una súplica delante de Dios a quejarnos y decirle, Señor, ¿por qué? Pero la parábola me enseña que el Señor repartió a cada uno conforme a su ¿qué? Capacidad. Conforme a su capacidad. Esto no implica que a la persona que le dio 5 es porque sea un superhombre que pueda administrarlo todo bien y el que le dio 1 es un hombre inútil. No. Sino que la capacidad y el propósito son distintos de cada persona. Por eso es que hay personas que pueden cantar mejor que otros. Hay personas que pueden predicar mejor que otros. Hay músicos que tocan mejor que otros. Pero comenzamos a ser malos mayordomos cuando comienza con la comparación. Porque decidimos compararnos y comenzar a desear lo que otro tiene y no comenzamos a manejar y a ser buenos mayordomos con lo que sí tenemos. ¿Qué tal con las enfermedades? Ay, Señor, si yo tuviera mejor salud, yo hiciera esto para ti. Ay, Señor, si tan solo me sanara, Señor, yo evangelizara. Así como aquel hermano que evangeliza a medio mundo. Y comenzamos con las comparaciones. ¿Y qué tal lo que el Señor sí te ha dado aún en medio de la enfermedad? Ay, Señor, si tan solo me dieras hijos. ¿Y qué tal con el tiempo que tienes? ¿Qué tal con el esposo que tienes? ¿Qué tal con la vida que tienes? ¿Por qué no haces algo con ello en vez de estar diciendo, si tan solo tuviese? No. Si el Señor no te lo ha dado y se lo ha dado a otra persona, es porque el Señor reparte conforme a la capacidad y propósito de cada persona. No es estarse comparando y decir, Señor, ¿por qué a él y por qué no a mí? La pregunta es aquí, ¿soy fiel con lo que sí tengo? ¿Soy fiel con lo que sí tengo? Muchas veces nosotros deseamos cosas que otros tienen y cuando el Señor nos la permite lograr esas cosas, completamente nos desviamos de nuestro propósito. Hay unos que dicen, Señor, si yo tuviera un trabajo como esa persona, yo daría mis diezmos y yo daría mis ofrendas porque ganaría más. Y el Señor dice, ¿me lo quieres comprobar? Vamos, te voy a abrir esa puerta. Y el Señor permite el deseo de nuestro corazón para que nos demos cuenta que no es así.
Llegamos y somos promocionados y tenemos una promoción y tenemos más dinero, pero con ese más dinero viene más responsabilidad, que ahora no solamente no di ni mis diezmos ni mis ofrendas, ahora ni voy a la iglesia, porque no hay tiempo. El nuevo trabajo me exige trabajar más horas. ¿Sí me explico? El Señor reparte a cada persona conforme a su capacidad, conforme a su propósito. Y si entendemos nosotros que el Señor nos ha entregado lo que tenemos, seremos mejores mayordomos. Seremos fiel con lo que el Señor nos ha entregado. Solo porque no lo tiene no significa que el Señor no la quiere bendecir con ciertas cosas. No. Todo lo que usted posee ahorita es para que usted sea fiel con lo que ya tiene. Miremos el siguiente versículo, 16. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Lo que me enseñan estos textos es, número 3, la verdadera fe produce una vida fructífera. La verdadera fe produce una vida fructífera. Ahora, lo primero que observamos es que la fe verdadera produce ¿qué? Acción. Una persona que realmente ha recibido vida, que se le ha deslumbrado las verdades bíblicas, aquella persona que ha recibido vida después de haber tenido muerte, esa fe verdadera y genuina produce en la persona el querer como el hacer. El que realmente ha entendido todo lo que Dios ha hecho por él y todo lo que le ha entregado en la vida. Esa persona no desperdicia la vida, no desperdicia el tiempo, no desperdicia oportunidades, sino que aprovecha cada oportunidad ¿para qué? Para honrarlo, para glorificarlo. El verdadero creyente no se queda sentando contemplando sus talentos y todo lo que el Señor le ha dado. El verdadero creyente con una fe genuina no se sienta a estar pensando en 5 años, yo quiero obtener este negocio aquí y allá y papá, pero no, es cómo puedo honrar a Dios, cómo puedo glorificar a Dios a través de todo lo que Él me ha dado. Ojo, por eso es que me encanta mucho la vida de los puritanos. Me llama demasiado la atención de la vida de los puritanos, porque los puritanos en los tiempos 1800s, no sé cómo decirlo en español, en esa época, los puritanos recibían vida, se convertían al evangelio y lo que ellos hacían, ellos ya no se mezclaban con nada del mundo, nada de los placeres del mundo les llamaban. Lo que ellos hacían, iban y comenzaban a escribir y a desglosar la Biblia, en estudiar la palabra de Dios y a escribir todo lo que ellos aprendían. Y no solamente eso,
predicaban, levantaban escuelas bíblicas, sacaban a sus hijos de las escuelas seculares y las ponían en escuelas bíblicas. Ellos deseaban que todo lo que ellos conocían de la gloria de Dios fuese imputada a todo lo que ellos tenían, a sus hijos, a sus esposas, todo. Porque ese era el hambre. Una fe verdadera produce una vida fructífera. Eso es lo que aprendemos en esta parábola. Aprendemos donde dice que el que recibió 5 talentos, el que recibió 5 dijo: hey, voy a ir y voy a producir otros 5 talentos. Fue la fe que lo impulsó a multiplicar los talentos. Y ojo, no estoy hablando de finanzas. No es de que el Señor te está dando a ti 5 millones de dólares y tú vas a ir y vas a multiplicar otros 5 millones y te vas a hacer un hombre millonario por la gloria del Señor. No. El principio aquí no es de que tú multiplicas. Aquí el principio es de que aprovechas a dar aprovechas a invertir tu tiempo en el reino de los cielos. Si el Señor te dio tiempo a ti, ese tiempo lo aprovechas ¿a qué? A multiplicarlo para su gloria. Si el Señor te ha dado hijos a ti, es para que lo multipliques ¿en qué? En discípulos. Si el Señor te ha dado a ti una esposa, es para que la multipliques en una sierva de Dios. Si el Señor te ha dado un trabajo, es para que tú multipliques y resplandezca su luz en el trabajo. En otras palabras, aprovecha. No te quedes pensando: ay, que en este trabajo quedaré 5 años. No, es como estoy reflejando la luz de Dios aquí. ¿Cómo es que estoy reflejando la luz de Cristo en mi escuela? Eso es, la fe verdadera produce frutos verdaderos. Otra cosa que me enseña aquí, que hemos aprendido que muchos de nosotros hacemos un mal uso de los privilegios y talentos que Dios nos ha dado. Los desperdiciamos. Porque dice la Biblia que no solamente el de 5 y el de 2 multiplicaron, pero aquella persona que recibió 1, esa persona mal usó el privilegio de su talento. Dice que tuvo miedo y cavó y metió su talento. Y hay muchos de nosotros que mal usamos nuestros talentos, nuestro tiempo. Mal usamos todo lo que se nos ha dado. Y hay muchos de nosotros así. Hay un grupo de personas que muchos de nosotros mal usamos y ocultamos nuestros talentos y descuidamos de las oportunidades para glorificar a Dios. Por ejemplo, las personas desperdician la Biblia, desperdician la oración, desperdician el día de descanso. No, aquí no hay que descansar, aquí hay que darle, vámonos. Sea domingo a trabajarle. Eso es un desperdicio. Estás desperdiciando de lo que Dios te ha dado.
Desperdician el no creer en Dios. Desperdician que viven buscando placeres mundanos o piensan en las cosas de este mundo o piensan en lo superficial y nunca con ojos de la eternidad. Que no piensan seriamente en el reino de Dios, sino que piensan en sus propios reinos. Aquella persona desperdicia su fe cuando está entre creerle a Dios o no creerle a Dios. Entre creerle la Biblia o no creerle a la Biblia. Eso es un desperdicio de talentos. Daniel, su capítulo 5, versículo 23 dice: no has honrado al Dios que tiene tu vida en sus manos y que dirige todos tus caminos. Daniel estaba exhortando al pueblo de Israel porque tenían miedo. Oh, tengo miedo, nos han capturado. Y en medio de ese miedo que ellos tenían, que era propósito de Dios, Daniel les dice: hey, ustedes no han honrado al Dios que tiene sus vidas en sus manos y dirige sus pasos. Y hay muchos de nosotros de esta manera. Una fe verdadera produce frutos verdaderos. Miremos el texto, versículo 24, Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero, ojo, mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Con los intereses. Otro principio que me enseña aquí, el cuarto principio, es: una mala visión del Señor produce una mala mayordomía. Una mala visión del Señor produce una mala mayordomía. ¿Cuál era el problema de ese tercer siervo? Los primeros dos recibieron y lo multiplicaron, aprovecharon. El tercero, el problema de esta persona no era lo que tenía en sus manos, pero era realmente lo que tenía en el corazón. Su mala mayordomía producía en él una mala perspectiva de su Señor. En otras palabras, si nosotros tenemos una mala visión de Dios, no seremos los mayordomos que debemos de ser. Y esto es exactamente lo que nos enseña aquí. Una visión equivocada del Señor le produjo a este hombre temor. Dijo: yo conocía que eres un hombre duro. Conocía que eres un hombre que recoges donde no siembras, y tuve miedo. Una mala perspectiva de nuestro Señor Jesucristo produce en nosotros un mal mayordomo. ¿Por qué? Porque el temor produjo inactividad, y la inactividad produjo infidelidad. Por lo tanto, escondió su talento porque tenía miedo. Tenía miedo. Este hombre, en vez de tener una clara visión, en vez de conocer realmente a su amo, él asumió que le servía a un amo. Y esto nos enseña tantas cosas, pero nos enseña de que podemos nosotros ser llamados
siervos, pero realmente no conocer nuestro amo. Podemos alabar y glorificar a Dios, podemos cantar las mismas canciones que todas las demás iglesias, pero estar tan lejos del conocimiento bíblico de Dios. Muchos conocemos a un Dios capataz, que es duro, que es fuerte y produce temor, y como tenemos temor a ir al infierno porque nos va a juzgar, yo quiero aceptar al Señor, y vivimos una vida hipócrita en la iglesia. Pero aquella persona que tiene una visión correcta siempre será un buen mayordomo. Pero aquella persona que tiene una mala vista, por ejemplo, si nosotros pensamos que Dios no provee o no proveerá, ¿qué hacemos? Acumulamos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor le dijo: yo mandaré maná y recojan una porción por día. Y el día sábado van a recoger 2. Y aquellas personas que dudaron de que el Señor iba a proveer, ¿qué hicieron? Acumularon. ¿Qué tal si el Señor no provee para mañana? Ay, es mejor que nosotros acumulemos. ¿Y qué pasa con acumular? Desconfiamos del verdadero Dios y hace que todas las cosas, como el pueblo de Israel, se le pudrió el maná. Les enseñó una lección. Hay muchos de nosotros que si pensamos que Dios no es bueno, viviremos ¿qué? Desconfiando de Él. Hay muchos de nosotros que si pensamos que todo depende de nosotros, viviremos mejor. Si el Señor es un caballero y el Señor me ha dado a mí la voluntad para hacer con mi vida como yo quiera, sería mejor que yo gobierne mi vida a que Él gobierne mi vida. Una mala visión de Dios produce una mala mayordomía. Número 5 para terminar. Mateo su capítulo 25, versículo 28 al 30 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Esto es lo que controla la parábola. ¿Por qué? Porque nos enseña, número 5, que todo mayordomo dará cuenta al rey. Todo mayordomo dará cuenta al rey. En la parábola el amo se fue, pero regresó. Ahorita estamos viviendo esa temporada. En la temporada donde estamos esperando que nuestro amo regrese. Pueda parecer que está lejos. Pueda parecer que falta mucho tiempo. Pero aquí hay algo seguro. Va a regresar. Sea en nuestra generación o en la próxima generación, el amo regresará. Y el Señor Jesús está preparando a sus discípulos, está preparando a su iglesia para vivir una vida de fidelidad en la mayordomía de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por eso es que Jesús dijo en Mateo su capítulo 28, versículo 18: toda potestad me es dada a mí, de lo que está en el cielo y como lo que está en la tierra. Y el siguiente versículo dice: id pues a todas las naciones y predicad el evangelio.
Toda esa potestad que está diciendo el Señor, que se le ha entregado, nos la ha entregado a nosotros. Ay, nosotros estamos diciendo, el Señor me entregó para hablar en lenguas, para sacar demonios, para sanar. No, eso no es lo único que el Señor nos ha dado. Nos ha dado el tiempo, la familia. Todos los recursos que nosotros tenemos es para que nosotros seamos fiel mientras Él regresa. Y ese es el principio, ese es el fundamento de esta lección, de que el Señor regresará y cada uno dará cuenta. Ahora, esto no nos enseña de que el Señor nos da y que nosotros tenemos que multiplicar para ser salvos, sino que aquí la lección nos está enseñando de que cuando Dios da a su verdadero Hijo, el que recibe, ese es fiel con lo que Él recibió, perdón. Pero aquella persona que no es llamada, todo lo que recibe lo mal usa. ¿No lo podemos ver en la vida diaria? ¿No lo podemos ver con las personas que no quieren nada con Dios? ¿Qué hacen con su dinero? Lo malgastan. ¿Qué hacen con su vida? Lo malgastan. ¿Qué hacen con la familia? Lo malgastan. Pero aquella persona que vive de fe, que es un verdadero creyente, aprovecha lo que se le ha dado. Y hay muchos de nosotros, iglesia, hay muchos de nosotros que queremos parecernos al mundo. Hay muchos de nosotros que queremos vivir como el mundo, deseando las cosas del mundo, sin realmente entender que el mundo tiene lo que tiene porque lo está mal usando. La iglesia verdadera no sigue las corrientes del mundo. La iglesia verdadera aprovecha lo que el Señor le da. Es un buen administrador. Porque ojo, el Señor viene y el que produjo 5 talentos y los produjo a otros 5. El gozo de esa persona es que el Señor le dijo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Aquí no es de que tú vas a trabajar para ser salvo. Aquí se trata de que el Señor te da y tú vas a ser fiel con lo que Él te ha dado. Vas a administrarlo bien, lo que Él te ha dado. Y cuando Él regrese y vea que tú has sido fiel con lo que Él te ha puesto en tus manos, aunque sea un talento, aunque sea lo más sencillo, la vida, pero supiste administrar bien tu vida para su gloria, el Señor dirá, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras tan hermosas. Qué palabras tan hermosas oír de que el Señor un día nos dirá, me fuiste fiel en lo poquito, pero te daré todo, te pondré sobre todo por tu fidelidad. Iglesia, ¿cómo estamos administrando las cosas que el Señor nos ha dado? ¿Estamos siendo un buen mayordomo? ¿Qué revela nuestra vida? ¿Qué revela nuestra manera de vivir? ¿Qué dirán los demás de nosotros? ¿Somos buenos mayordomos?
¿O somos siervos negligentes e inútiles? ¿Estamos usando lo que el Señor nos da para honrarlo y glorificarlo? ¿O estamos usando nuestros talentos para nuestro beneficio? ¿Para nuestro placer o para nuestros deleites o para nuestra gloria o nuestra honra? ¿Qué dirán los demás de nosotros? ¿Estamos reflejando una vida que pone las cosas del Señor como deben de ser? ¿O estamos siendo autónomos como asadones? Todo para mí, todo para mí, todo para mí. ¿Qué refleja nuestra vida el día de hoy? Yo lo exhorto, si se ha descuidado usted de la mayordomía de los bienes que el Señor le ha dado, hoy es tiempo para abrir nuestros ojos y despertar y decir: he fallado, he sido un mal mayordomo, he descuidado a mi familia, he descuidado mi negocio, he descuidado mis estudios, he descuidado la Biblia, he descuidado los principios bíblicos, he descuidado XXX. Y si usted es uno de ellos que dice: yo le soy fiel al Señor, entonces sígale fiel, siga fiel, siga hacia adelante. Pero aquellos que realmente estamos entre sí y no, y estamos caminando un camino como que me estoy descuidando. Hoy, en esta parábola, el Señor nos está exhortando: yo vendré para atrás. El Señor regresará. El Señor vendrá. Eso no lo dude. No lo dude. La parábola de las mujeres, de las 10 vírgenes, el novio se fue o el novio no estaba, pero regresó. En esta parábola el amo se fue, pero al fin regresó. Esté seguro de que un día nosotros estaremos frente a frente ante nuestro amo. ¿Qué le daremos cuenta? ¿Qué le diremos? Señor, lo que me diste aquí está, lo multipliqué. O le diremos: Señor, tuve miedo, no te conocía y fui y escondí y mal administré todo lo que me diste. ¿Cuál de esos dos usted se puede comparar? ¿Cuál de ellos el Señor lo está invitando a hacer? Incline su rostro, vamos a orar. Padre,